Mi nombre es Juan Pablo Carranza y estamos en la redacción de La Voz del Interior. Recientemente el diario cumplió 115 años y comenzamos con un ciclo de entrevistas a personalidades de la política, la cultura y el deporte para ver cuál es su visión de la Córdoba 2030. Hoy nos acompaña un prolífico arquitecto y urbanista de los más destacados de la provincia y del país. Está con nosotros Miguel Ángel Roca. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Bueno, Miguel Ángel, la idea de esta entrevista es poder ver una Córdoba 2030. Pero para eso, para trazar una mediana duración, me parece interesante plantear cuál es el diagnóstico que haces vos de Córdoba en materia urbanística hoy en día. Yo creo que toda ciudad es su pasado. O sea que la historia de la ciudad queda expuesta en la realidad contemporánea. O sea, ¿cómo nace esta ciudad? Fundamentalmente nace en una especie de cuadrícula generada por las normas del Código de Indias por Jerónimo Luis de Cabrera, en el centro donde está la Plaza Mayor, a partir de donde se genera el emplazamiento de la catedral, el cabildo y luego la distribución de diversas manzanas y predios para la iglesia, entre ellos a los jesuitas, que fue providencial, porque se generó la cuarta, digamos, universidad de toda América, del mundo americano. O sea, la primera está en Santo Domingo, luego en México, luego San Marcos en Lima y finalmente la Universidad de Córdoba. Esto generó un desarrollo muy lento, la población de Córdoba fue creciendo lentamente y en la época de Sarmiento la ciudad tendría, en la época de la independencia debíamos tener unos 10-12 mil habitantes. En la época de Sarmiento, el que habla en Facundo, hace una referencia a la ciudad encerrada, ensimismada y al mismo tiempo oscurantista, que en realidad es un poco una contradicción. Por un lado era clerical, pero por otro lado tenía un elemento importante que incorporaba, que era la universidad. De ese origen, la ciudad fue creciendo lenta pero progresivamente, hasta llegar prácticamente, para hacerlo corto, cuando yo estudiaba, la ciudad, cuando yo estudiaba hace 40 años o 50, estudiaba y fui a tres centros de estudios que estaban contiguos uno al otro, o sea, Patio Olmos hice el primario. En el Montserrat hice la manzana del lado, estudié, hice el bachillerato. En la manzana del frente, o sea, pasando Vélez Arfield, estaba la Facultad de Arquitectura. O sea que en 3 manzanas yo desarrollé la totalidad de mi vida de infante, adolescente y universitario. Estoy hablando de una ciudad en ese momento de 500.000 habitantes. O sea, la ciudad era una ciudad compacta. De esa ciudad compacta, relativamente densa, más o menos poblada, con una densidad promedio de 250 habitantes por hectárea o 300 habitantes por hectárea, la ciudad fue generando tenía un estilo. Ese estilo de la ciudad y el estilo de vida que suponía la ciudad, que generaba una atracción y que es lo que está buscando toda persona, porque todos amamos la ciudad, o la detestamos al mismo tiempo, o sea, de una manera un poco contradictoria. Empezaron a surgir otros modelos en los años 50, que fue justamente el de los barrios jardín. Los barrios jardín se van a generar uno en Colina de Vélez Arfield, que lo hace el arquitecto Lapadula, otro la Quinta Santana, y en el Cerro se generó todo un enorme desarrollo que poco a poco, de casas individuales que estaban separadas o en pequeños núcleos, se fue multiplicando. Entonces, el modelo de la casa jardín, que venía del modelo americano de vida, o sea, de la casa exenta, rodeada de jardín y abierto, acá, traducido a la media burguesía nuestra, fue básicamente una casa con patio al frente, con patio al fondo y un chalet entre medio. Eso se fue densificando rápidamente. Y de ese modelo del barrio jardín se pasó a una suburbia más pobre,
en las afueras de San Vicente, a las afueras de Barrio General Paz y demás, o sea, los pueblos que habían sido incorporados en la ciudad en su crecimiento, estos barrios pueblos, que fueron General Paz, Alta Córdoba, San Vicente, se incorporaron a la ciudad en el crecimiento y en la densificación para llegar a los 500.000 habitantes, se fue generando este modelo que va a traer tarde o temprano al country. Bien. O sea, va a traer a los barrios segregados de la ciudad, los barrios exclusivos para la clase media alta. Bien, y a partir de ahí, ¿cómo se traza una Córdoba hacia el 2030? Entonces, no, yo creo que es necesario primero entender en qué estamos. Estamos hoy día con una zona densificada, más o menos consolidada, de unos 800.000 habitantes. Pero luego tenemos una sucesión de si uno mira digamos, la periferia de Córdoba, se suceden barrios segregados de clase ricas y barrios segregados de Villa Miseria. O sea, esto es un fenómeno que ha aparecido en los últimos 30 años. O sea, antes no se podía dar esto. Y hoy día tenemos una población del 10% de la población de la ciudad que está en Villa Miseria, o sea, 150.000 habitantes. Unido a eso, otros 150.000 habitantes que viven en barrios con todos los equipamientos, con el modelo y con el estilo de vida que supone el barrio americano, de casas aisladas, rodeado de seguridad y al mismo tiempo de exclusión. O sea que no hay lo que proponía la ciudad. O sea, es como la anticiudad. La anticiudad, el country, y es una anticiudad, la villa de emergencia. O sea que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día y que vamos a seguir teniendo es cómo se articula un espacio público y cómo se urbanizan los barrios de Villa Miserias y cómo se vuelven a urbanizar estos barrios segregados y seguros de la exclusión que ha producido este quiebre social tan importante. Entonces, uno de los valores más importantes de una política futura es que entendamos que hay que resolver ese problema fundamentalmente. Pero la ciudad de Córdoba ha pasado de ser una ciudad a explotar y a transformarse luego en una metrópoli. O sea, la metrópoli contemporánea, ¿qué supone? Ciudades fronterizas, próximas, Villa Allende, Unquillo, hasta Altagracia, incluso a pesar del hiato, o sea, el intervalo grande de tierra no urbanizada. ¿Pero qué son estos? Estos son parte del fenómeno de metropolización de todo el planeta. O sea, la ciudad hoy día ya no se puede entender a sí misma, sino como una constelación, o sea, como un archipiélago de ciudades. ¿Y cuáles son las obras necesarias para...? Voy a eso. Bien. O sea, para superar esta situación, que obviamente no es envidiable el panorama que estoy planteando, obviamente hay que resolverlo. Entonces, para resolverlo, yo creo que básicamente lo que nos está faltando, hay un incipiente desarrollo de vida urbana en cada uno de estos ciudades satélites. Pero al mismo tiempo, la ciudad ya no es una sola unitaria ciudad que tiene determinados perfiles, es una sucesión de ciudades. Para ser claro, Nueva York se habla de 30 ciudades, o sea que en la ciudad de Nueva York hay 30 ciudades incorporadas dentro de la ciudad. En Buenos Aires podríamos hablar de barrios patricios a Belgrano, hay una diferencia abismal, no solamente territorial, sino que hay perfiles diferentes de ciudad. Entonces hay una sucesión de ciudades. ¿Cómo se cosen estas ciudades en un entretejido que permita definir una metrópolis eficiente con el horizonte de 2030? O sea, creo que primero que nada hay que hacer varias cosas. Una es aumentar la densidad poblacional en todos los lugares, o sea, en las zonas centrales e históricas de Córdoba, aumentar la densidad en los barrios, en lo que es el Cerro de las Rosas, en todos estos lugares, aumentar la densidad. La densidad, ¿qué nos garantiza? Primero, recuperar un efecto ciudad, o sea, un efecto ciudad, que es lo que la gente busca cuando va al shopping. ¿Qué es lo que es el shopping? El shopping es la creación de un espacio mágico,
seguro y en que los iguales se encuentran con los iguales, donde se suspende la inseguridad que tiene la ciudad y donde la gente puede pasear. O sea, antes, cuando yo era chico, se podía pasear por el centro de Córdoba. O sea, Córdoba no era solamente un centro comercial, el centro de Córdoba. Era el lugar donde estaban los cines, donde estaba el baile, donde estaban los bancos, estaban... o sea, una sucesión de actividades importantísimas que hacían al centro el lugar deseado, el barrio primero y el referente de todos. ¿Cómo hacemos para urbanizar ahora estas periferias? O sea, obviamente recreando el espacio público. O sea, el espacio público es esencial, porque el shopping aparece como una solución cuando hay barrios puramente de viviendas y que carecen de equipamiento y demás. Aparece, en el caso de Buenos Aires, Unicenter unificó Martínez, Olivos, varios barrios. Acá ha aparecido en algunos lugares como cosiendo y sustituyendo la ausencia de ciudad en el shopping de Villa Cabrera. No tanto, digamos, y en Nuevo Centro. O sea, son dos ejemplos donde barrios relativamente carenciados adquieren una entidad y un efecto ciudad que permite que la gente no solamente vaya a comprar, o sea, que se asuma como consumidor, sino al mismo tiempo vaya a tener el efecto ciudad, de sorpresa, de calidad de vida, de climatización, de seguridad, donde sea un lugar para estar. Si yo le pidiera dos conceptos sintéticos para trazar de acá al 2030, dos conceptos que son necesarios para llegar al 2030 de una manera rápida, ¿cuáles serían esas dos directrices que tiene que tener la ciudad de cara al futuro? Yo creo que tiene que aumentar la densificación y articular entre sí estas ciudades satelitales. O sea, esto es lo que está pasando en Pekín. Pekín tiene un área importante de 6 o 7 millones de habitantes y está generando 6 ciudades satélites que van a estar articuladas, pero ahí como la economía es capitalista planificada, o sea, capitalista comunista, o sea, es un animal prehistórico, es una suerte de minotauro, entonces pueden definir roles para cada una de estas ciudades. Acá no podemos definir ningún rol porque no hay una economía centralizada, pero sí podemos aspirar a que cada una de las ciudades que hoy día están generadas y que ya existen larvadas, o sea, supongamos el Cerro es una ciudad ya por sí misma, Argüello es otra ciudad por sí misma. O sea, estamos hablando de fragmentos de la ciudad que siempre los leímos como parte de la ciudad, pero que ya tienen una autonomía y un nivel de autosuficiencia absoluta con respecto a la zona central. Hay gente del Cerro Rosa que no, me consta, que no han ido al centro. Tengo alumnos, he tenido alumnos en la universidad que no conocían el centro de la ciudad de Córdoba, o sea que no se identificaban con la ciudad de Córdoba. Y qué decir con la gente que viene de los barrios, ¿cómo se llaman? Sí, de los barrios más periféricos. Le hago una última pregunta. No, los barrios estos segregados. Sí. Bueno, no me acuerdo cómo los primeros que se generaron. Los barrios ciudades, dice usted. Sí, estos barrios, estos countries. Ah, bien. ¿El cuál fue el primero? El de... Se llamaba... Las Delicias. Las Delicias. Las Delicias, bueno, yo tengo una sobrina que estudió arquitectura desde Las Delicias. Nunca había ido al centro de Córdoba. Le hago una última pregunta. ¿Qué es lo que hay que sembrar ahora para cosechar en el 2030 en cuanto a urbanismo y arquitectura? Hay, como te digo, aumentar la densidad, o sea, incrementar la densidad, restringir la apertura de nuevos countries al efecto de que se puedan densificar la ciudad, porque después hay dos problemas con eso. Uno, la densidad es necesaria para el efecto ciudad y además para poder servirlos, o sea, porque cuesta mucho a la ciudad proveer de servicios adecuados y además para que alguna vez podamos tener un transporte público eficiente porque haya densidad. No se puede hacer un metro en Córdoba no solamente por condiciones de subsuelo, que son un río por debajo, sino que no hay densidad suficiente, ni hay origen y destinos que sean suficientes. Entonces, creo que hay cosas que están bastante bien, que están saliendo solas bien, que es el caso
hemos tenido la fortuna de tener la ciudad universitaria fundada a 8 cuadras de la zona central, porque estaba el Jardín de Agricultura, lo cual ha permitido que la ciudad universitaria se constituya en un centro tan importante como la zona central, y el barrio entre medio, que es el barrio en el que vivimos, Nueva Córdoba, se ha generado una densidad que parece como si estuviéramos en Recoleta o en Palermo o en Belgrano, o sea, una densidad poblacional muy alta, o sea, de 800 y 900 habitantes, que permitiría tener un centro redefinido entre la universidad, el área central histórica y el barrio de Nueva Córdoba, generar prácticamente un área central significativa a escala metropolitana. Por un lado, esto está bien, y por otro lado, es un modelo a seguir. O sea, podríamos tener transporte público con las densidades, que permite Nueva Córdoba, pero con las densidades que tenemos en la periferia es imposible tener un transporte público eficiente. Y esto atenta contra la calidad de vida y las posibilidades de vida de todos los que vivimos en esta ciudad. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel.